Vamos a estudiar una magnitud fundamental en el mundo de la química. Se trata de la cantidad de sustancia química. Insisto, es muy importante y muy utilizada en cálculos para expresar una cantidad de sustancia. Observa esta imagen. ¿Qué tenemos ahí y cuánto tenemos? Pues muy fácil, creo. A la primera pregunta respondo que una sal, cloruro de sodio. Pero ¿cuánto tenemos? Podemos decir que tenemos aproximadamente 100 gramos de sal. Si digo eso, me estoy refiriendo a la cantidad de materia que tiene ese cristal, a su masa. Y estaría bien, sería del todo correcto. Ahora observa esta otra imagen, la de la izquierda. ¿Qué es eso? Diría que lo mismo. Es un modelo de átomos o de iones que representa el mismo compuesto, el cloruro de sodio. La diferencia entre ambas imágenes es la escala. Esta imagen representa un trocito minúsculo de la sal, mientras que la imagen de la derecha es un cristal de sal tal y como lo recordamos, como el que tenemos en el salero de casa. En la primera imagen de la izquierda vemos el cristal como lo veríamos a escala microscópica, en la escala atómica, mientras que la imagen de la derecha es lo que vemos en el mundo en el que vivimos, digamos en la escala de las cosas que nos rodean. En la escala del mundo microscópico, los átomos tienen una masa extremadamente pequeña. Por eso necesitamos muchos átomos, muchísimos, millones y millones para tener el trozo de sal que se muestra en la imagen de la derecha. Pues eso es lo que hay que hacer para pasar del mundo de lo pequeño, del mundo microscópico, al mundo macroscópico en el que vivimos. Multiplicar por un número muy grande. Así, la masa de los átomos, aunque sea pequeña, al tener muchísimos, tendremos una cantidad de masa que podremos expresar, por ejemplo, en gramos. En cualquier situación real, en el día a día de un laboratorio de química, por ejemplo, se manejan cantidades macroscópicas que contienen una enorme cantidad de átomos. De ahí surge la necesidad de una unidad para referirnos a una gran cantidad de átomos. Así se estableció la magnitud cantidad de sustancia química y su unidad el mol. Y como tal, habrá que definirla, habrá que definir cuánto es un mol. Igual que se definen otras unidades, como por ejemplo el segundo, cuánto es un segundo, cuánto es un metro o cuánto es un amperio. Ahí tienes la definición de mol. En el sistema internacional, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo 12 del carbono. ¿Y cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono? Pues experimentalmente se ha medido 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. En 12 gramos de carbono tenemos 6,022 por 10 elevado a 23, es decir, millones y millones y millones de átomos de carbono. A ese número se le llama número de Avogadro y con ese nombre conocemos la constante de Avogadro. Na igual 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, es decir, átomos, moléculas o iones por mol de sustancia. Pues sí, estamos asociando la cantidad de sustancia química con el número de partículas que tenemos. Entiéndelo porque esta es la idea clave. Repito, la cantidad de sustancia química irá asociada al número de partículas que tengamos en nuestro sistema material. Con un ejemplo igual se ve un poquito más claro. Fíjate. Pero antes del ejemplo, te recuerdo que yo siempre voy a escribirlo de esta manera. Un mol de la sustancia química, la que sea, siempre será ese número de partículas y tendrá la masa que tenga, depende de la sustancia química que estemos considerando. Ahí tienes el primer ejemplo. Supongamos un mol de átomos de hidrógeno.
Recuerda que siempre hay que indicar si se trata de átomos, de moléculas o de lo que sea, o de iones o de electrones. Y siempre hay que indicar cuál es la sustancia química que estamos manejando. Pues bien, un mol de átomos de hidrógeno contiene todos estos átomos de hidrógeno, el número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Y en este caso concreto, ese mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. En química decimos que la masa molar del hidrógeno atómico es de 1 gramo por mol. Observa, un mol de átomos, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. ¿Y qué ocurre si en lugar de un mol tenemos medio mol? Es decir, 0,5 moles de átomos. Pues si reduzco a la mitad el número de moles de átomos de hidrógeno, entonces tendremos la mitad de átomos de hidrógeno. Es decir, 3,011 por 10 elevado a 23. Y por lo tanto tendremos la mitad de masa, es decir, un medio, 0,5 gramos de átomos de hidrógeno. ¿Y si reducimos aún más el número de moles de átomos de hidrógeno? Por ejemplo, a la décima parte. Observa que pasamos de 1 a 0,1, la décima parte. Pues tendremos que dividir entre 10 el número de átomos de hidrógeno y por lo tanto la masa también. La masa de 0,1 moles de átomos de hidrógeno es 0,1 gramos. Ahora, en lugar de reducir, aumentemos. Pasamos de 1 mol a 2 moles. Estamos duplicando la cantidad de sustancia química, la cantidad de moles de átomos. Pues duplicamos el número de partículas. Multiplicamos por 2 el número de átomos de hidrógeno, es decir, 1,204 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Y en masa, pues duplicamos la cantidad. Tendremos ahora, en lugar de 1 gramo, tendremos 2 gramos de átomos. Cambiamos de sustancia química. Pasamos a estudiar las relaciones en la molécula de agua, en la sustancia química agua. Recuerda, un mol de moléculas de agua contiene todas esas moléculas de agua, el número de Avogadro, y tendrá, en este caso, una masa de 18 gramos. Te recuerdo que este numerito sale de la masa de una molécula. Recuerda que la masa de una molécula eran 18 UMAS. Pues la masa de un mol de moléculas es 18 gramos. Esa es la masa molar. La masa molar del agua es 18 gramos por mol. ¿Qué ocurre si dividimos entre 4 el número de partículas, el número de moléculas de agua? Pues tendremos la cuarta parte de masa, 18 entre 4, que son 4,5 gramos. Y por lo tanto dividimos entre 4 la cantidad de sustancia química. Tendremos 0,25 moles de moléculas de agua. ¿Y si en lugar de reducir aumentamos? ¿Cuánto tendremos si tenemos 10 moles de moléculas de agua? Pues hemos multiplicado por 10 la cantidad de sustancia, pues tendremos que multiplicar por 10 la cantidad de moléculas y por lo tanto multiplicaremos por 10 la masa. En 10 moles de moléculas de agua tendremos 6,022 por 10 elevado a 24, observa que hemos aumentado en una unidad el exponente, y tendremos 180 gramos de agua. Y por último, otro ejemplo, pero ahora de una sustancia que no es molecular ni atómica. El cloruro de sodio, ya sabes, es una sustancia que está formada por iones. Iones sodio, cationes sodio, e iones cloruro, aniones cloruro. Supongamos que tenemos la milésima parte de moles. ¿Qué tenemos en un mol de cloruro de sodio? Pues tendremos todos estos cationes sodio
y todos estos aniones cloruro. ¿Y qué pasa si reducimos la cantidad de cloruro de sodio a la milésima parte? Pues que tendremos 0,001 mol de cloruro de sodio, es decir, 10 elevado a menos 3 moles de cloruro de sodio, y tendremos esas mismas cantidades de moles de iones sodio y cloruro. Recuerda que en el cristal de cloruro de sodio, por cada ion positivo tenemos un ion negativo. Por lo tanto, tendremos el mismo número de moles de iones de los dos elementos. ¿Y cuántos iones tendremos? Pues dividimos entre 1000 la cantidad que tenemos en un mol, es decir, tendremos 6,022 por 10 elevado a 20 iones tanto de sodio como de cloro. Y en cuanto a la masa, pues tendremos que dividir la masa de un mol, que son 58,4 gramos, entre 1000. Tendremos esta masa de cloruro de sodio en 0,001 mol de cloruro de sodio. Y ya para terminar, vamos a ver cómo se hacen los cálculos más habituales entre moles, gramos y número de átomos o moléculas en este tipo de cuestiones. En primer lugar, te he resuelto una cuestión muy habitual y es calcular el número de moles conocida la masa de una sustancia. Ejemplo, supongamos que tenemos 400 gramos de agua. ¿Cuántos moles tenemos? Pues fíjate, ¿cómo se calcula? Escribimos en primer lugar la cantidad de agua, los 400 gramos de agua, y ahora escribimos el factor que nos permite convertir masa en moles. Eso es el dato de la masa molar. Recuerda que estamos escribiendo el factor donde en el denominador tengo que escribir los gramos para que G y G se me vaya y me queden como resultado de esa operación moles. Ahí tienes cómo se convierte masa en moles. ¿Cómo calculamos ahora el número de moléculas de agua que hay en esos 400 gramos? Pues fíjate, empezamos escribiendo los 400 gramos de agua y a continuación escribo el factor que relaciona moléculas con masa. Sabemos que en el caso del agua, por cada 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, tenemos una masa de 18 gramos, pues el resultado de esa operación me permite calcular el número de moléculas, 1,34 por 10 elevado a 25 moléculas de agua. Esa sería una posibilidad, empezar el cálculo en 400 gramos de agua, pero como ya sabemos que esos 400 gramos de agua equivalen a tener 22,2 moles, pues podríamos empezar el cálculo en moles. Ahora el factor relacionaría número de moléculas con moles. Mol y mol se me va y me van a quedar moléculas de agua. Evidentemente obtenemos exactamente lo mismo. Y para terminar vamos a ver un ejemplo para convertir moles de una sustancia química, en este caso dióxido de carbono, en masa. Es decir, cuánta masa de dióxido de carbono hay en 3,18 moles de esta sustancia. Pues el paso es justo el contrario, como te decía, al primer caso que hemos resuelto. Observa que aquí el factor es escribir moles arriba y masa en gramos en el denominador, pues ahora es escribir gramos arriba y moles en el denominador. Esta sería la relación entre los moles y los gramos para el caso del dióxido de carbono. Esta es la masa molar. Pues escribimos 3,18 moles de CO2 y escribimos el factor de la masa molar. Y ahí tienes el resultado. Es decir, 3,18 moles de dióxido de carbono tiene una masa de 139,92 gramos de este gas.